Mis amados hermanos, buenos días. Ánimo, ánimo, como dice nuestro hermano Carlos Gil, ¿no? En ocasiones las circunstancias que encontramos son muy propicias. Encontramos la mano de Dios, así como la encontró Esdras. No fue él el que empezó a mover una circunstancia, un propósito, una determinación, sino fue la mano de Dios quien, a través de un hombre que levantó, un gobernante de aquella época, los llevó a la reconstrucción de un templo. Sin embargo, la circunstancia para Nehemías fue un poco diferente. Él simplemente preguntó cómo estaban sus hermanos, cómo estaba la ciudad que él amaba, y se encontró una situación totalmente deplorable. Sin embargo, hizo algo que todos debemos hacer cuando algo nos sorprende en nuestra vida. Inicio con el Salmo 20, versículo 9, cuando David, un hombre que no solamente pudo conocer a Dios en el templo, en su circunstancia, sino en cada situación de vida. Y eso es lo importante, que nosotros podamos conocer a nuestro Dios en cada situación de vida. Y que en la situación de vida que estés pasando, encuentres en Él la respuesta y que puedas sobreponerte a esa situación que estás viviendo. ¿Qué es sobreponerse? Es superar una situación que te puede llevar a un estado de ánimo contrario. Hay mucha gente que no se sobrepone. ¿Qué es sobreponerse? Poner encima de, levantarte encima de. Regularmente nosotros como hombres, nuestra propia fuerza, no podemos avanzar. Pero cuando depositamos esa debilidad en Dios, entonces esa debilidad se vuelve fuerza, se vuelve poder. Y caminamos con ánimo, con gozo, con fortaleza, porque no vamos dependiendo de la fuerza de nuestras piernas, no vamos dependiendo de la fuerza de nuestra voluntad. Porque en ocasiones cuando vemos estos temas, algunos podrán llegar a pensar que es una palabra de ánimo humanista, estilo humanista. No, en lo absoluto. Si a alguna fortaleza nosotros podemos encontrar, definitivamente no la encontraremos en nosotros mismos, ni la encontraremos en otro hombre. Maldito el hombre, dice la Escritura, que confía en el hombre. Pero bienaventurado el hombre que hace de Dios su fuerza, que hace del brazo de Dios su fortaleza. Así expresó David en el Salmo 20. Yahweh te responde en el día de la aflicción, el nombre del Dios de Jacob te auxilie, desde su santuario Él te envíe ayuda. Desde su santuario. Aquella casa construida por Salomón, que era un templo hermoso, había sido destruido, pero Dios nuevamente lo empezó a restaurar. ¿Cuándo lo restauró? Cuando ellos se volvieran con todo su corazón a Él. Si se humillara mi pueblo, y es lo que precisamente ocurrió con este pueblo, entendieron la humillación, pero no una humillación para devastarlos, era una humillación para levantarlos. Porque la tristeza que es conforme a Dios produce un arrepentimiento. Regularmente cuando vemos situaciones nosotros en las cuales vemos sufrir a las personas, nos sentimos mal y quisiéramos nosotros llevarlos humanamente a que ellos fueran levantados. Y estorbamos, estropeamos o queremos interferir, porque somos humanos, en un propósito de Dios. Pero lo mejor en estos casos es retirarnos, alejarnos y dejar que Dios haga la obra que ni tú ni yo podemos hacer. El padre del pródigo lo dejó ir. No era una obra del padre, era una obra de Dios. Y nosotros solamente continuamos la obra que Dios hace o que Dios pone. Así como estos hombres empezaron a ser instrumentos en la reconstrucción de una obra que Dios había determinado que iba a suceder. Es decir, la reconstrucción. Y en esta obra de reconstrucción de nuestras vidas que Dios está obrando en este templo que es el verdadero, dejemos que sea su mano poderosa a través del Espíritu Santo quien lo haga. Yahweh te responde en el día de la aflicción, en el nombre de Dios de Jacob te auxilie, versículo 1, desde su santuario Él te envía ayuda y sustente y te sostenga desde Sión. Yahweh se acuerde de todas tus ofrendas. Versículo 9 es lo que retomamos de inicio para lo que veremos en esta mañana, el sobreponerse. Yahweh nos librará, nuestro Rey nos responderá el día que a Él clamemos. ¿Pero por qué clamamos? Clama una persona que está en gozo.
¿Clamas cuando te encuentras en la alegría del Isaac que nació? ¿O clamas en la aflicción cuando pasan los días, los tiempos y no ves la respuesta de Dios? Así se encontraban aquellos hombres en el exilio, pero de pronto vino la respuesta de Dios por el clamor que hubo en sus corazones. Siempre la gloria es precedida de la humillación. Siempre la exaltación es precedida de la humillación. Así es que cuando nos encontremos en una circunstancia humillados, es porque Dios quiere exaltarte. Cuando sobrevenga enfermedad, queremos siempre nosotros estar en salud, pero en esa enfermedad es cuando clamamos a Dios. Es cuando las fuerzas fallan, cuando la debilidad viene, y entonces empezamos a buscar desde el fondo de nuestro corazón al único que puede levantarnos. Y cuando tú tienes esa experiencia, no puedes sino aflorar en tus labios el reconocimiento de ese Dios glorioso. Ayer por la tarde platicaba con una madre de una compañera en mi escuela, en mi trabajo regular, y me decía que no me había visto. Ya le platiqué la situación en la que había pasado, pero gracias a Dios le digo adelante. Y me empezó a platicar. Yo doy muchas gracias a Dios. No sé si ella conoce a Dios, no lo sé. Lo único que sé, que en ese momento de debilidad, ella se refugió en Dios. Y me expresaba esta dama, me decía una dama de edad, una persona afable, me decía, yo volví a vivir. Y le pregunté, ¿y tuvo oxígeno, ocupó oxígeno usted ahora con esto de la enfermedad? 2 tanques, me dijo. Me sostenía con 2 tanques. Sostenerte con 2 tanques de oxígeno, honestamente yo lo he vivido, lo he visto, es algo en lo que solo la mano de Dios puede rescatar. Pero aquí estoy, me dice, Dios me dio una oportunidad de vida, me dio la oportunidad. Y no dejaban de aflorar en sus labios, Dios, 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 Dios. Hermano amado, en esos momentos, el único que puede levantar es nuestro Dios. Y cuando nosotros clamamos a Él, Él nos responde. Eso fue lo que sucedió con Nehemías. Por eso ahora sí te invito, por favor, al el capítulo 4, donde nos quedamos ayer, 4:6. No obstante, nosotros reconstruiremos la muralla. De hecho, lo estamos haciendo, lo estamos reconstruyendo y se ha avanzado la muralla hasta la mitad. Entonces el pueblo entero se manifestó en favor de trabajar. El día de ayer veíamos cómo ellos se levantaron, hicieron esa obra de reconstrucción, enfrentaron oposición, que es lo que nosotros enfrentaremos, pero ¿qué vas a hacer en esa oposición? ¿Te vas a sumir, te vas a amedrentar, vas a retroceder o vas a encontrar la fuerza en Dios para seguir adelante? El mundo ha acuñado un término en estos tiempos que se llama la resiliencia, es decir, el superar una situación. ¿Te vas a sumir en tu propia miseria de debilidad o te vas a sumir, te vas a engrandecer en la superioridad de la fortaleza de Dios? Cuando nosotros nos sumimos en la superioridad de la fortaleza de Dios, entonces es cuando emergemos. Cuando decimos, Señor, ayúdame, y clamamos, es entonces cuando somos rescatados de las aguas. Cuando nos postramos como aquella mujer y tocamos solamente el borde de su manto, diciendo, si tan solo toco su manto, seré sana con fe, entonces el flujo, el dolor cesa. Cuando nosotros vamos como Jairo y ya devastados llegamos ante el Maestro y le decimos, Señor, haz algo por mi hija, porque no podemos hacer nada. Y que vienen aquellas voces que te dicen, no molestes más a Dios. No, hermano, por el contrario, sigue molestando a Dios, porque para Dios no es molestia que llegues a Él, sino es un agrado. Así como el Padre se agrada cuando el Hijo viene y sigue insistiendo y sigue insistiendo y el Padre le da, así nosotros acerquémonos a Dios. No es molesto para Dios el que vayas y expongas tu necesidad. De hecho, en la vida regular, los padres a los que más guardan y protegen son a los hijos que constantemente están yendo con debilidad
Y aquellos hijos que son fuertes, que dicen, papá, otra vez lo vas a ayudar, papá, madre, otra vez lo vas a sacar del atolladero. Es que la naturaleza del padre es esa, ayudar al hijo que tiene necesidad. Obviamente no es lo recomendable es que un hijo pueda encontrarse en Dios para seguir adelante. Pero la naturaleza del padre, de la madre, es precisamente esa, el sacar adelante a su hijo, el librarlo, el sacarlo, el ayudarlo, porque sabe y conoce su debilidad. Ese es el corazón de Dios, el Dios bueno, poderoso, que nos ayuda, que nos sustenta. Y eso mismo hicieron ellos. Ellos encontraron, así como Esdras, en este caso Nehemías, una fuerza opositora más fuerte. Sin embargo, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos, sin embargo, dice, nosotros reconstruiremos la muralla. No es una posición soberbia decir nosotros lo podemos hacer. Cuando nosotros decimos nosotros lo haremos, es porque no vamos confiados en nosotros mismos. Vamos confiados en aquel que puede obrar y hacer más allá de lo que nosotros podamos. Independientemente de los Tobías, de los Oronitas que se levanten en contra de nosotros en la reconstrucción. Hermano, en la reconstrucción vas a encontrar obstáculos. ¿Pero qué significa sobreponerse? Sobreponerse significa ir más allá de lo que estás sintiendo, lo que estás padeciendo. ¿Qué le corresponde a uno? Hacer lo que tienes que hacer sencillamente. Dice Nehemías 4:6. No obstante, nosotros reconstruiremos. ¿Por qué? Porque se estaban burlando de ellos. Estaban haciendo mofa de la obra que ellos estaban haciendo. Tenían que quitar los montones de piedra. Eran jóvenes, eran mujeres, eran niños. Eran hombres que no tenían más instrumentos en sus manos que un corazón dispuesto. Y cuando hay un corazón dispuesto, hermano, las manos son agregadas, los instrumentos son sumados, y entonces en esa disposición de agradar a Dios, de hacer la obra de Dios, Dios va sumando, y entonces Dios se va glorificando. Así es que nunca te canses, porque el que trabaja en Dios, trabaja en el Sabbat. ¿Y qué es el Sabbat? Es el tiempo de descanso para nosotros, pero es cuando Dios obra lo imposible. Ese es el espíritu del Sabbat. No el dejar de trabajar, sino hacer las obras de Dios. Él descansó en el séptimo día, pero de toda la obra que había hecho, reposó, pero hizo la obra, la verdadera obra. No obstante, para no disgredir el tema, versículo 6, no obstante nosotros reconstruiremos la muralla. De hecho, la estamos reconstruyendo. ¿Qué significa? No vamos a parar. Independientemente de la oposición, nos vamos a sobreponer. No vamos a parar. Vamos a seguir confiando y seguiremos independientemente de la burla, porque grano a grano, ladrillo a ladrillo, aquella obra sigue caminando y sigue avanzando. No importa, hermano, que no veas toda la muralla reconstruida ahorita, pero ladrillo por ladrillo, de pronto vas a ver la muralla reconstruida hasta la mitad. Ellos pusieron puertas para evitar las entradas, las infiltraciones, y es lo que hacemos, una muralla y puertas para evitar. De hecho, lo estamos reconstruyendo y se ha avanzado en esta muralla hasta la mitad. Entonces el pueblo entero se manifestó abiertamente en favor de trabajar, dice la versión tomada de los textos siriacos, llamada Peshita, sencilla, para que nosotros podamos captar de una manera más clara, nítida a nuestro ser. Ahora, me detengo yo en el versículo 14. Porque cuando tú ves una situación, hermano, lo primero que sobreviene ante una fuerza avasalladora, más allá de tu fuerza natural, es el miedo. Retoma un ejemplo bélico que trae al mundo ahorita envuelto en una búsqueda de una solución diplomática, un conflicto bélico que se encuentra por allá en el viejo continente, como suele llamarse, la parte te darás cuenta lo que envuelve. El desasosiego, el temor. Los civiles están tomando sus medidas humanas, sean ingenieros, arquitectos, preparándose para enfrentar una fuerza avasalladora, totalmente
descomunal en cuanto a su fuerza. Sin embargo, ¿qué hacen ellos? ¿Sentirán miedo? Seguramente que lo sienten, seguramente. ¿Qué hizo Nehemías? Lo mismo, hermano, en la humanidad de él. Versículo 14, y yo sentí miedo. ¿Y qué veíamos ayer? Pero me levanté. El miedo no está exento de ser sentido en nuestra piel. Sentí miedo. ¿Tú crees que no se siente miedo cuando ves un hijo que parte a una situación donde no sabes el destino final? ¿Tú piensas que no sintió miedo Jocabed cuando dejó a su pequeño Moisés en ese cestillo? Le dio la máxima protección que pudo. Calafateó una cestilla, la puso allí y la dejó en manos de Dios. ¿Tú crees que no sintió miedo que algo le aconteciera, que le pasara? Muchas veces no dejamos ir la vida de nuestros hijos, pero la vida de nuestros hijos tiene un propósito en Dios y ese propósito va más allá de lo que tus manos pueden hacer. Va más allá de la obra de calafatear su vida para que no les suceda nada. Tú muchas veces quieres calafatear la vida de tu hijo para que no le pase nada. Pero llega un momento en que tienes que soltarlo. La circunstancia te llevó a no poderlo retener más. ¿Y qué vas a hacer? Ya no puedes hacer nada sino confiar en Dios, clamar a Dios y que se haga lo que Dios tiene que hacer. Probablemente sucederá lo mejor. Probablemente él tendrá que enfrentar alguna situación en la cual se acercará a Dios, porque llegó el tiempo para Moisés de que él tendría que conocer a Dios. Y no lo conocía hasta que la zarza ardiendo fue el escenario en el cual Dios le habló. ¿Y qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo que deseamos? No nosotros hablar a Dios y ver la respuesta, y que Dios y nosotros hablarle a nuestros hijos, sino que Dios sea el que les hable directamente a ellos. No ser nosotros la voz de Dios, sino que la voz de Dios sea ella misma para ellos en su vida. Y entonces podrán tomar la vara, y entonces podrán avanzar, y entonces podrán ver las maravillas de Dios, así como lo viste tú. Sentí miedo, dijo Nehemías en el versículo 14, y yo sentí miedo, pero me levanté. ¿Qué vamos a hacer? Este ladrón afuera, te vas a ir a acorralar, nos vamos a refugiar en nuestro propio miedo, no logramos nada. Necesitamos encontrar fuerza en Dios como la encontró él, Nehemías. Pero me levanté, dice, hombre natural, normal, sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, como Elías. Yo sentí miedo, pero me levanté y dije a los principales, a los oficiales, al resto de la gente, no teman delante de ellos, cuando yo sentía miedo. Pero ¿cuál fue el refugio de Nehemías? No teman, recuerden, y eso, hermano, tómate de eso. Recuerda de lo que Dios ha hecho. Recuerda de lo que Dios hizo conmigo, de lo que hizo con el otro hermano. Recuerda ese testimonio. Recuerda a Yahweh grande y temible. Y que hagan, luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas y también por causa de sus esposas y de sus casas. ¿A qué nos manda? Luchen, luchen. Ese es el liderazgo que emerge cuando nosotros hemos conocido a Dios. Surge de la voz de nuestro corazón. Luchen, luchen, no te detengas. No te dejes sobreponer por la circunstancia. Sobreponte tú a la circunstancia confiando en Dios. Yo sentí miedo, pero me levanté y dije a los principales, a los oficiales y al resto de la gente, no teman delante de ellos. Recuerden a Yahweh grande y temible. Luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, también por causa de sus esposas y de sus casas. Luchen por todo, reconstruyamos, levantémonos. Y entonces, dice ellos, abiertamente se manifestaron en ese sentido, y al enterarse los enemigos que, dice la Escritura, que estábamos informados acerca de este asunto y de que Yahweh había anulado sus planes, nos regresamos, subimos a la muralla y continuamos trabajando, cada uno en su labor. Los jóvenes, la mitad de los jóvenes reconstruyendo, esos jóvenes hermosos, bellos, construyendo aquel futuro, no solamente para ellos, para sus hijos. No construye solamente para ti, construye para otros, construye para tus hijos. Muchas de las obras quizás tú no las verás, pero esas murallas permanecerán allí como un testimonio que tus hijos contarán
de lo que tus manos hicieron, de lo que tus manos se desgastaron en esa obra, entonces habremos de estar plenamente satisfechos viendo la obra que Dios continuará más allá del temor de nuestra alma, más allá del esfuerzo de nuestras manos, esos muros reconstruidos para gloria y honra de nuestro Dios. Así es que, amado hermano, decía nuestro hermano Ramón Velarde anoche, igualmente, el tiempo no perdona. Nuestro pastor Germán en su tiempo, entre nosotros igualmente, y así cada uno de ellos. Pero el tiempo nunca termina. Dios siempre es propicio. Terminamos aquí, pero tú puedes seguir buscando, leyendo en la Escritura. Que Dios te bendiga en esta mañana, sea cual sea la circunstancia. Pidamos ayuda a Dios para sobreponernos ante lo que tenemos por enfrente, haciendo cada uno lo que nos corresponde. Versículo 23, léelo ahí. Haciendo lo que te corresponde. Haz lo que te corresponde. Versículo 4:23 de Nehemías. Haz lo que te corresponde y el resto le corresponde a Dios. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a sobreponernos, Señor, a nuestra circunstancia, haciendo lo que nos corresponde, Señor. Te ruego, Señor, fortaleza y fuerza, ánimo, Señor, para poner el siguiente ladrillo, Señor, porque ese es el sobreponerse. Va un ladrillo arriba, Señor, del otro. Quizá con una mano empuñando la espada, pero con la otra, Señor, pasando el ladrillo. Ya mi mano, Señor, no será la única. Vendrá la mano de mi hermano, tomará el ladrillo y lo pasará a la otra mano. Siempre estaremos con dos manos, Señor. Quizá no las dos propias, pero sí las dos manos enlazadas con otro. Y ya no serán solamente dos manos, Señor, serán dos cuerpos, serán dos almas y dos propósitos unidos en el mismo propósito superior. Oh Dios, qué hermosura todo lo que nos muestras en tu palabra. Oh Dios, no fueron los ladrillos los que estaban poniéndose, fueron hombres, Señor, que se estaban sumando para levantar esas murallas. Padre, ayúdanos, Señor, que tu gloria y tu poder nuevamente sean sobre nuestras vidas y que podamos ver tu obra maravillosa y la muralla, Señor, reconstruida hasta el final. En el nombre de Cristo, que así sea, Padre. Lo creemos, te lo expresamos, te lo pedimos, Señor, para que tu gloria, Señor, sea nuevamente manifiesta. En el nombre de Cristo, por tu victoria, Padre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Dios les bendiga. Día frío, pero día hermoso, hermoso en la fuerza de nuestro Dios. Encontremos fuerza y fortaleza en Él. Ay, unos elotitos sobre esa fogata. Puras imágenes, hermano, puras imágenes. La realidad, lo que cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida. El Señor les bendiga, bendiciones para todos. Como dicen algunos hermanos, bendiciones, bendiciones.